Desde este momento, comienza nuestra sesión de terapia de psicología radiofónica. Pónganse cómodos en el diván del quicio. Bienvenidos. El suicidio está considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial desde mediados del siglo XX. Desde el 2003, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con otras asociaciones, han promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El objetivo de este día es concientizar que el suicidio puede prevenirse. La Organización Mundial de la Salud señala que cada 40 segundos una persona comete suicidio en el mundo y al año cerca de 800,000. El suicidio es una de las 3 principales causas de muerte entre personas de 15 a 44 años de edad. En México, la tasa de suicidios ha incrementado en los últimos años en un 15%. Los estados con las tasas más altas de suicidios son Chihuahua, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2015 se detectaron más de 6,000 suicidios, lo que representa más de 5 muertes por cada 100,000 habitantes. Se estima que 8.5 de cada 100 personas que se quitan la vida son hombres, de entre 15 a 34 años de edad, principalmente por la falta de oportunidades, las adicciones y la exposición a la violencia y al estrés. El suicidio puede prevenirse, ya que existen ciertas conductas que surgen a partir de que una persona empieza a considerar la opción de su muerte. El INEGI menciona como señales de alerta el desaliento, apatía, intenso sufrimiento psicológico, ideas de culpabilidad, pérdida del sentido de la vida, cinismo, deseos por tener armas, pérdidas recientes, depresión, consumo de alcohol y drogas, experiencias traumáticas y antecedentes familiares. Si tú o alguien que conozcas necesita ayuda, búscala. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en su programa El Quicio. Ivette Ramírez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Norma? Muy buenos días. Después de muchos inviernos ya estamos acá de nuevo. Y con todo lo que, hoy nos aconteció en la madrugada, malita Ivette, malita y yo, pero aquí estamos, con mucho gusto. Como siempre, con un tema muy interesante y muy importante, sobre todo el tema del suicidio. El día de ayer, no el día 10, ¿verdad? El lunes. Ajá. El lunes fue el Día Internacional en contra del suicidio. Y este trabajo que los psicólogos, psicoterapeutas hacemos en el trabajo de las emociones, en el trabajo de ayudar a cambiar la perspectiva de la vida. Y que como escuchábamos en la cápsula, Ivette, una de las características de estas personas es perder el sentido de vida. Perder este sentido de vida, no sentir que ya tienen un para qué, un para quién, y entonces esto les hace ya no tener deseos de vivir. Y que creo que también tendremos que hablar el día de hoy, porque luego cuando pensamos en suicidio, la mayoría de las personas podrían pensar solo en adultos. Y esto no es un problema que pase solo con las personas adultas también. Ya nos decía Mari en la cápsula, la mayoría de los suicidios son de los 15 años en adelante, pero también hay ya incidencia en lo que llamamos suicidio infantil, ¿no? Pero que también hay muchas dudas respecto a las conductas suicidas, el comportamiento suicida en niños, y será interesante también que podamos hablar y aclarar un poquito todo esto de las manifestaciones, los factores de riesgo que se presentan en la infancia, para que luego también los papás no se alerten tanto, porque el sentido y el concepto de muerte como tal, pues los niños lo tienen estructurado de otra manera. Pero también tendremos que hablar de la infancia, Norma. ¿Por qué? Porque platicaba hace poco con unas madres de familia respecto a ciertas situaciones que nuestros niños hoy viven y enfrentan en su realidad, y otras que digamos no tan favorables. ¿Qué pasa con los niños? Nuestros niños ahora están en un mundo y con muchos hábitos a su alrededor que les van creando esta idea que todo es inmediato, que todo es muy sencillo. Yo he platicado con varias mamás y padres de familia en esta región. Cuando yo llegué a vivir a Ocotlán,
me llamaba la atención, pensaba que los niños salían muy temprano de la escuela y después supe que no era la hora de la salida, supe que era la hora del lonche. Aquí en la región hay esa costumbre que en el recreo, en el receso, las mamás van a llevarle el lonche calientito a los niños. Y también es una costumbre que pasa en los lugares de trabajo, ¿no? Con los esposos, las esposas y demás. Pero enfocándonos a los niños. Entonces, nosotros como adultos podríamos pensar que esto no va a influir ni a determinar ciertas características en mi niño, pero sí. ¿Por qué? Porque hemos hablado en otras ocasiones de la figura de autoridad, de los límites, de este autocuidado, de esos hábitos de autocuidado. Y entonces encontramos niños, encontramos adolescentes y preadolescentes en familias donde cada vez son más permisivos, donde cada vez hay más factores de riesgo y conductas de riesgo cercanas, incluso imitadas, porque también hoy hablaremos de esto. Entonces, estos hábitos que tenemos en casa que van creando una realidad equivocada en nuestros niños hace que cuando estén en la adolescencia, en la juventud, tengan una tolerancia casi inexistente, nula. Exacto, y esto haga que al momento de tener estas habilidades de confrontar los problemas, de resolver situaciones difíciles, de tomar decisiones, entonces nuestros jóvenes están conflictuando. Esto lo digo con todo respeto y sin invalidar ni descalificar la creencia o la idea que un joven puede tener o una joven para tomar la decisión de quitarse la vida. Pero sí será importante también conversar respecto a esto, ¿no? ¿Cómo es que el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cómo es que esta prevención no solo implica el sector salud, vamos a decirlo así, ni las instituciones educativas, sino también en nuestra propia casa desde edades tempranas? Sí, bueno, yo creo que son temas que normalmente no observamos como padres, no creemos que esto puede pasar en la familia y que nosotros les hemos dicho aquí a nuestros queridos radioescuchas, observen, véanlos a los ojos, estén pendientes de los cambios. Si no estamos observando a nuestra gente, a la gente que queremos, que vivimos con ellos, observando me refiero a ver verdaderamente, a estar presente con estos seres queridos, no nos vamos a dar cuenta de los cambios que haya. Y si no nos damos cuenta de estos cambios, estas situaciones pueden suceder. Y yo creo, en el tiempo que tengo trabajando el duelo, Ivette, una de las cosas pues más dolorosas, sí, obviamente perder al ser querido en sí ya es doloroso, pero saber que fue por un suicidio afecta más o menos a 10 personas inmediatas de la familia. Entonces son muy afectados con esta situación, desde quien lo encuentra, desde quien tuvo noción que iba a hacer algo y no lo detuvo, el hecho de los hijos, saber que su padre se quitó la vida, que para ellos es como, entonces yo no le importaba, entonces para que mí luego no esas era historias importante. se vuelven como tabús también en las historias de la familia, ¿no? Esas historias no se tocan. Claro. Entonces, y sabemos, Ivette, y lo hemos mencionado aquí, que todo aquello que se esconde salta, ¿no? Entonces estas historias que tú dices que luego no las contamos, bueno, pues vienen a repetirse y vemos nietos, bisnietos que vienen a hacer lo mismo, ¿no? En esta cuestión sistémica, donde sí, se recuerdo repiten algunas a Gabriela, cosas. Que cuando nos visitó hablándonos de las constelaciones familiares, y ella hablaba justo de esto, ¿no? Mencionaba cómo es que en este orden o en este origen natural de la historia de la familia, aquello que se esconde generaciones más adelante se va a repetir inevitablemente. Y que además es por lealtad, ¿no? Entonces, si él así lo hizo, por lealtad a él o a ella, así lo hago yo. Entonces, bueno, el saber que esto va a perjudicar a la familia, el no observar a nuestros niños, en este caso de lo que nos comentabas tú, Ivette, el no observar los mensajes de voy a hacerlo, porque sí avisan de muchas maneras, algunos se empiezan a despedir, otros se empiezan a regalar la ropa, los zapatos, dicen esto ya no lo voy a ocupar, te lo regalo, de alguna manera nos están avisando y además esto súmale un cuadro depresivo, alguna situación, alguna crisis en la vida, bueno, pues nos están avisando que esto puede pasar. Entonces,
pues esta alerta, ¿no? De que nosotros podemos prevenir si vemos estas características que decían en la cápsula cuando iniciamos, pues precisamente estar alertas a estas, ¿no? Y para mí indudablemente es necesario que tomemos en cuenta que el suicidio no es una enfermedad, que es un síntoma, es un signo de que algo en el contexto familiar o en el contexto social en el que vive no anda nada bien, y entonces esta persona se está inclinando y esta persona se está llevando hacia, vamos a decir, se está llevando hacia atentar contra su propia vida, y que también más adelante hablaremos de la escala del suicidio, porque hay una escala que es importante que la conozcamos, que nos habla de, bueno, qué pasa cuando ya hay esta ideación, qué pasa cuando ya hubo un intento, y también cuando hay un intento, vamos a decir, con arma de fuego, pero tú estás cuando yo lo intento, y ahí la clasificación cambia, ¿no? Porque es suicidio, homicidio, intento de suicidio y homicidio. Y bueno, entonces es importante que lo veamos de esta forma. ¿Por qué? Porque el suicidio es una de los problemas o las experiencias que más generan controversia en esto de la valentía y cobardía. Pero yo quiero invitarlo, querido escucha, que esta mañana hablemos del suicidio como una situación a la que todos estamos vulnerables, incluso aquellos que dicen o piensan jamás. Yo no sería capaz, no tendría el valor o este tipo de expresiones, pero como un problema de salud que a nivel mundial ha ido incrementando ya desde hace algunos años, desde los 90s. Hay esta apreciación e investigaciones en diferentes lugares del mundo, porque también, Norma, pues no podemos dejar de lado que el factor cultural va determinando también en cada lugar el suicidio como tal, y el que la población sea cada vez más joven, ¿no? Y las causas, las situaciones por las que las personas que han tenido intentos no consumados comparten las razones por las que llegaron hasta ese punto, pues son también interesantes. Entonces, al verlo como un problema de salud y como un signo o síntoma de que algo a su alrededor no está bien, entonces no se trata de valentía o de cobardía, se trata de que apreciemos la poca importancia y el cuidado que le damos a la salud mental a nivel mundial en nuestras sociedades, en lo que menos invertimos, y entonces van surgiendo este tipo de situaciones que pareciera que solo están en las manos de las instituciones o los lugares de servicios de salud, y no es así, ¿no? Así es, y como bien mencionabas tú, Ivette, esto en el caso de los niños, de esta poca tolerancia a la frustración, nosotros vemos el problema, y como bien lo dices tú, de este problema de salud que no es atendido, pero en casa hay muchos indicadores, Ivette, que nosotros dejamos de ver. Si nosotros estamos viendo a alguien que ya no quiere hacer las cosas, que no quiere salir, que tuvo una situación difícil, y en este mundo rápido que tú bien comentas, donde todo es inmediato, donde yo lo quiero al instante, donde ni siquiera sé hacer una cola. Antes, Ivette, no sé si tú lo recuerdas, eres más joven que yo, pero nuestras mamás nos decían, va a haber un pastel. Y esperábamos el pastel, veíamos cómo lo batía, nos comíamos lo que quedaba en la cuchara, el resto, saboreábamos esto, esperábamos, ¿no? Y digo detalles tan pequeños como este, porque ahora pues van a la tienda, compran un paquete de pan embolsado, o incluso ya panaderías especiales que siempre hay un pastel listo, y no estaba este proceso. Los jóvenes y adultos, porque también hay muchos así, no saborean el proceso. El proceso es una ansiedad, el proceso, y digo el proceso en este caso ejemplo del pastel, pero el proceso de estudiar, el proceso del matrimonio, de socializar, el proceso de socializar, el proceso de hacer un negocio. No quieren esperar, quieren la inmediatez, quieren lo fácil, quieren lo rápido, y esto pues le trae todas estas consecuencias a nivel social y a nivel familiar, claro, donde vemos pues que prefieren andar de narcos, ¿no? Que prefieren robar, ¿por qué? Por esta inmediatez de obtener el placer inmediato y no saber esperar, no tener esta tolerancia al proceso, y entonces vemos estos niños desesperados, estos adultos también desesperados, y donde también se ha perdido el valor del ser.
donde ahora el valor es lo que tú haces, lo que tú tienes y lo que tú estás, el mentado face, ¿no? Lo que tú interpretas ahí que a lo mejor ni es cierto, y esto que como esta imagen, ¿no? De lo que soy, y otra cosa es lo que yo verdaderamente creo que soy, lo que otros creen que soy y lo que hago realmente. Entonces esta poca coherencia, ¿no? Hace unos días conversando con uno de mis tíos, tío Armando, que le mando un saludo y seguramente nos está escuchando, él compartía su preocupación por su hija, que actualmente tiene 15 años. Y dice, es que mi hija tiene problemas para poder conversar con personas nuevas, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Y entonces, bueno, en la mesa empezó a conversarse respecto a esto y a dar diferentes opiniones. Y él decía algo que me pareció muy interesante. Dice, es que mi hija hoy no necesita salir de su cuarto para sentir cerca al novio, a los amigos, a nuevos amigos, porque todo lo tiene aquí, ¿no? Uh-huh. En esta pantalla. Entonces nuestros jóvenes no están teniendo estos procesos. Y hablando de esto, no quiere decir que solo por esta inmediatez a la que nuestros niños y jóvenes se van acostumbrando es que se deriva esta poca tolerancia. Es uno de los factores, pero viene el otro. Claro. Nuestras redes de apoyo están cambiando por esto justamente, porque los procesos de socialización y las habilidades no son las mismas. Entonces, como nuestras redes de apoyo están cambiando, los roles de nuestras figuras paternas y de autoridad también. Y eso es lo que hace o lo que permite, o propicia, como tú decías hace un momento, Norma, que haya muchas señales de alerta que nos pasemos de noche. Porque entonces no volteo a ver con atención. Ay, es que tiene una foto linda en el WhatsApp, ¿no? Incluso esto. O en el Face, incluso y se ve contenta. Exacto, incluso estas campañas o estas publicaciones que le han dado la vuelta a las redes, donde ponen la foto y el encabezado dice, esta era mi novia, esta era mi hermana, esta era mi mamá, mi papá, 2 semanas antes de quitarse la vida. Y entonces en una expresión y en esa foto, pues no te puedes dar una idea de que esa persona estaba destruida internamente y lo único que pensaba era que en quitarse la vida le iba a hacer un favor a no sé cuántas personas de su entorno, ¿no? Y entonces hay estas campañas y estos artículos también que le han dado la vuelta, donde muestran artistas de Hollywood y del medio artístico que las personas identifican bien, y que luego tienen esta etiqueta, ¿no? De aquella persona que aparece como si es una persona muy feliz o feliz y sana y todo lo demás, y aquella otra persona que por el tipo de música, el tipo de vida o de arte que proyecta, pues eso pareciera que es una persona que está deprimida, ¿no? Y entonces ponen los dos rostros y dicen, estos dos esto es lo que la gente cree que parece, que aparenta o aparece como una presentación de la depresión, pero esto es lo que también es, ¿no? Aquella persona que parece estar muy feliz, plena y satisfecha en su vida. Entonces, esto se va perdiendo porque uno de los indicadores justamente y más en los jóvenes como factor, como señal de alerta, es esta falta de empatía o de sensibilidad por el otro. Entonces, este es un factor de riesgo y es una señal de alerta, pero también es algo que está pasando en nuestras redes de apoyo, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Está cambiando, no nos involucramos y entonces eso dificulta que yo me dé cuenta que Norma está triste, que está feliz, que está frustrada, que está enojada, que tiene miedo, porque no me involucro con el que tenemos al lado en nuestra propia casa. Y esto dificulta que pueda percatarme de que algo está pasando, algo me está alertando de que cualquiera de mis familiares no está sano, no está bien y necesita ayuda. Fíjate, Ivette, dijiste algo bien importante y quiero recalcarlo, porque las habilidades de comunicación ahora se confunden con estar comunicados con las redes, con los medios que hay inmediatos,
pero realmente no hay una verdadera comunicación ni de emociones, ni de sentimientos, ni de... Mandamos ni caritas. De saber, ándale, ponemos la carita y a lo mejor ni es cierto, ¿no? Entonces, pero esta habilidad de comunicación que no solo sirve para socializar, sino para los negocios, para emprender, para venderte en tu idea, en tus proyectos, y que la comunicación humana de por sí es un arte, el podernos comunicar ampliamente y verdaderamente. Entonces se ha perdido. Creo que el querer por las redes, por los teléfonos, por todo esto, creer que tenemos una comunicación, creo que hay un completo error. Si a veces viéndonos a la cara no captamos esa imagen, esos ojos de tristeza, no captamos, porque a veces lo disimulamos con máscaras, no captamos bien, pues en las redes y en el escribir mucho menos. No lo perdemos, no lo sabemos, no es real. Alguien puede estar poniendo una cosa y haciendo completamente otra. Entonces, realmente las habilidades de comunicación, y creo en esta, sobre todo comunicación de las emociones, se han perdido. Si bien no estaban bien aprendidas ni bien manejadas, por lo menos que te regañaran o que te aventaran la chancla, como decían ahí en las memes, en las bromas, era un buen psicólogo. Hoy ni siquiera eso. Hoy hay mamás, hay papás que se comunican por el WhatsApp solamente y no tienen este contacto, no ven estos ojos si brillan o no brillan, ¿no? Y que estas habilidades sociales y que está dentro de ellas también la comunicación, se vinculan también a lo que viene siendo nuestra identidad, igual que nuestras historias familiares. De verdad, queridos radioescuchas, es importante que nuestros hijos, hermanos, primos, la familia entera, conozcamos las historias de nuestra familia. ¿Por qué? Más allá de involucrarnos en los problemas o las necesidades que tenga cada familia o cada familiar, es importante que conozcamos las historias familiares. ¿Por qué? Porque este antecedente, digamos, hablando en la cuestión clínica, desde la psicología o desde la psiquiatría, cuenta mucho. Y muchas veces la persona no supo hasta que empezó a investigar, porque tuvo la entrevista con el psicólogo, terapeuta o psiquiatra. Y le dejó tarea. Y le dijo, oye, pregunta si en tu familia, tus tías, tus abuelos, alguien, ¿no? Y entonces esa persona empieza a darse cuenta de todas aquellas historias que desconocía, porque este porcentaje de predisposición, que no directamente se conecta a la imitación, pero sí de esta predisposición, ¿no? de salud mental, cuenta mucho. Y también porque no solamente porque hay ese antecedente en mi familia quiere decir que entonces yo estoy con este riesgo a repetirlo, pero también es interesante conocer cómo lo afrontó y cómo reaccionó la familia, porque este es otro punto importantísimo. Cuando yo estoy atravesando por una depresión o esquizofrenia o un desequilibrio mental, ¿cuál es la reacción de mi red de apoyo? ¿Cómo lo afronta? Porque cuando hay un intento de suicidio no consumado, es importantísimo y marca la diferencia cómo es que la familia responde a esto que aconteció en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿no? Fíjate, ahorita que comentas esto, Ivette, me viene a la mente una de estas charlas de relación de ayuda, donde investigamos, donde vamos viendo, calibrando cómo está la persona, si ha tenido otros intentos de suicidio, si lo ha querido hacer, si no lo ha querido hacer. Entonces, en este preguntar, nosotros normalmente lo primero que hacemos es, ¿has intentado quitarte la vida? ¿No? Y entonces la respuesta del joven o del adulto puede ser sí, ya lo había intentado, ¿no? Y cuando ya hay un antecedente, o sea, esto también nos está hablando ya de un camino que se está queriendo llegar a hacer o una meta que se quiere lograr de forma, negativa para su vida y para los demás, pero que esta persona está creyendo que es lo correcto. Pero preguntar, y en estas habilidades de las que hablamos, los papás nunca preguntamos, nos quedamos cortos. Pareciera que decir, ¿has intentado quitarte la vida? ¿O has pensado? ¿Has tenido pensamientos suicidas? O sea, es como si, yo lo voy a invitar a que quiera hacerlo. No, señor, no.
no, señora, esto es escuchar los sentimientos de su hijo, saber cómo está, porque si lo estamos viendo mal, si lo estamos viendo diferente, si estamos viendo que no come o que come demasiado, que llega o que ya no duerme o que duerme demasiado, todos estos cambios extremos que puede haber en cualquier persona y que no ponemos atención, una de las preguntas primerizas que debe de haber es esa. ¿Has intentado o tienes pensamientos de quitarte la vida? Porque esto va a hacer que la persona abra inmediatamente lo que está sintiendo. Entonces, no tengamos miedo de hablar, de cuestionar, de preguntar. La comunicación sigue siendo la mejor vía para tener estas redes de apoyo que dice Ivette, y que bien lo dice, porque una familia donde no hay una buena comunicación, pues difícilmente habrá una red de apoyo, porque si yo no volteo a ver lo que tú sientes y yo no pregunto por lo que tú estás sintiendo, quiere decir que yo no te puedo sostener. O todos sabemos, pero nadie pregunta. O nadie dice nada, ¿no? Entonces no hay una red de apoyo y no hay un canal de comunicación. Entonces tenemos que irlos abriendo, aunque nos cueste trabajo estas preguntas, aunque creamos que no es cierto, o sea, le voy a preguntar, pero no es cierto, o sea, y resulta que te dice que sí, que lo ha intentado, o que lo ha pensado, o que lo ha pensado muchas veces. Entonces se va a sorprender de las respuestas y entonces sí va a poder buscar ayuda. Y yo recuerdo mucho algo que nos mencionabas en el diplomado de acompañamiento en duelo, Norma, esta falsa idea de pensar que si preguntamos vamos a incomodar, cuando en realidad descubrimos casi siempre o nos vamos a sorprender de descubrir que lo que la persona necesita es hablar y hablar y hablar 1000 veces de lo que le ha pasado o de lo que está viviendo. Y entonces no detenernos, no, mejor no le pregunto cómo estuvo, qué pasó, cómo se siente, por pensar que la forma en la que voy a preguntar va a ser equivocada o que voy a incomodar a la persona, cuando es todo lo contrario. Y bueno, estas señales y factores de riesgo que hablaremos enseguida, y también agradezco a Liz del módulo de salud mental, que en un ratito más va a estar con nosotros vía telefónica. Todo importa y todo es importante, todo lo que hablaremos hoy, pero los números son los que más nos asustan y entonces es como toda la información que nos llevemos hoy, más que irnos conflictuados, pues sí, nos vamos a ir angustiados por las estadísticas, pero es llevarnos la conciencia, Norma, y esta sensibilización también, esta sensibilidad de pensar que si el otro que yo conozco ha pasado ya por esto, no puedo hacer menos el motivo, aunque lo desconozca, no puedo hacer menos el motivo que llevó a ese joven, ¿no? Muchas personas piensan, es que quiere llamar la atención. Hoy cada vez hay más jóvenes que llegan a los hospitales, al área de urgencias por intento de suicidio, y muchas veces las familias piensan que solo se trata de esto, ¿no? De una llamada de atención. ¿Y qué pasa también con los intentos de suicidio no consumados? Es decir, si estas van a ser la forma de llamar de atención de nuestros jóvenes, no podemos quedarnos igual al día siguiente. Claro. Algo tiene que cambiar, porque algo llevó a que una persona de nuestra familia o conocida llegara hasta este punto. Y aún así, querramos pensar que fue una forma de llamar la atención, no podemos dejar todo igual. Tiene que pasar algo con nosotros y tenemos que informarnos y tenemos que conocer cómo podemos incluso hacer esa empatía con la otra persona. Hace algunos años había una publicación de estadísticas de intento de suicidio y de suicidio consumado. Y entonces, eso ya estoy hablando antes del 2016. Y entonces el INEGI decía que por cada suicidio consumado, por cada caso de suicidio consumado, había 8 suicidios, 8 intentos de suicidios, 8 que no habían sido consumados, imagínate. Y escuchamos en la cápsula que los números que arroja a nivel mundial, estamos hablando de que cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. Y esa persona podría ser de nuestra familia y no necesariamente tendría que ser adulto. Vamos a un corte y regresamos al quicio. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos.
Estamos de regreso. El quicio. ¿Cuáles crees tú que son las principales causas que llevan a una persona al suicidio? Yo creo que están también los problemas familiares, la depresión. Depresión y las redes sociales. Yo considero que principalmente alguna de las causas podría ser la depresión, cosa que yo no he vivido. Que la gente entra en depresión o por algún trastorno o evento que sucede en su vida, deciden quitársela. Pues a lo que se ve ahorita yo pienso que es la drogadicción, la desesperación de la situación, por lo mismo, por la drogadicción, la perdición de la juventud. ¿Tú crees que las redes sociales influyen? Sí, porque a veces las redes sociales te salen muchos suicidios de personas que se suicidan diariamente. Lo que es las redes sociales, desde ahí empieza el bullying y desde ahí ya es cuando se empieza, a lo mejor ya no saben cómo controlar todo eso y ya conforme eso pues una cosa lleva a la otra y ya cuando menos te acuerdas pues ya estás en depresión y menos si no tienen la ayuda correcta. ¿Y cómo crees que podría prevenirse el suicidio? Para mí podría haber algunas dos cosas. La comunidad, cómo sea el valor de las personas. El segundo para mí sería más que nada el hogar, el trato que uno le dé a sus hijos y los valores y la educación para poder prevenir todo eso. Hablar con ella y decirle que pues eso está mal, que eso no le va a llevar a solucionar el problema o a mejorarlo, sino que pues hasta ahí va a quedar y no se van a arreglar los problemas porque ella en sí se moriría y no se arreglaría el problema con la persona que tuviera si así fuera. Talleres, todo ese tipo de cosas para poder prevenir y que sepan y que se sientan que tienen apoyo. ¿Qué estrategias implementaría para la prevención del suicidio? Pues que se instruya a los jóvenes que tengan alguna materia en la escuela donde les puedan ayudar a manejar la depresión o si le hacen bullying o para que aprendan pues a manejar ese tipo de sentimientos y no tengan la necesidad de llegar a tal extremo. Primero que nada, que se anime a decirle a la familia, porque muchas de las veces la familia a veces ni cuenta se da cómo están el hijo, el pariente, la persona, no se dan cuenta. Primero que nada es apoyo a la familia y ya ver después si alguien más te podría ayudar. Es algo que yo no he experimentado ni he pasado por eso. Pues decirle que no tiene caso eso. Ahí la vida es muy larga y tendrá otra oportunidad. Hay muchas instituciones donde poderse uno rehabilitar poquito y salir de esa depresión, ¿verdad? Estamos de regreso aquí en su programa El Quicio, después de escuchar y ver estas entrevistas de las chicas de estudiantes de psicología. Bueno, como algunos mencionaron varias veces este tema de las redes, de cómo está influyendo, y también la depresión, ¿no? Que es lo que más escuchamos, Ivette. Sí que, bueno, a mí me pareció interesante, insisto en esto de los factores de riesgo, las personas que hablan de tratar de alentar a la persona que se encuentra en desequilibrio emocional y que probablemente esto lo pueda llevar al suicidio, alentarlos hacia la vida, y que es bien difícil en el acompañamiento terapéutico, en el acompañamiento desde el abordaje clínico a estas personas, es bien difícil regresar a una persona a ese sentido de la vida, y que muchas veces aquellos que lo intenten, aquellos que lleven a cabo esta labor, intenten comprender que no es solo apatía
no es solo desinterés o este rechazo de ese acercamiento que estamos teniendo, sino es el propio estado mental, psicológico, emocional en el que se encuentra esta persona que atraviesa una depresión, que lleva 6, 8 meses, 1 año en depresión, que tiene ya diagnosticada una esquizofrenia, que son como los trastornos más comunes en los que coincide con la incidencia de suicidio, y que también entendamos que no es esta parte moral del valorar o no valorar la vida lo que lleva a una persona a atentar contra su propia vida. Eso es bien importante, porque entonces en el momento de acompañar, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Si pensamos que todos podemos hacer intervención en crisis, si pensamos que todos podemos acompañar, lo vamos a hacer desde nuestras herramientas, ¿no? Y más si no somos profesionales de salud, lo vamos a hacer desde nuestras herramientas, pero que el intentar ponernos en los zapatos del otro, no parta desde ese juicio o desde nuestra moral, porque entonces no vamos a poder acompañar a esa persona. Así es, bueno, y creo que recalcar, Ivette, aquí sí esta importancia de la relación de ayuda, del acompañamiento, que verdaderamente hay gente con muy buena intención y con muchas ganas de querer ayudar, pero para esto se necesita estar preparados, muy preparados en este tema, porque estamos hablando de vidas en riesgo, en las que podemos ayudarlo o al contrario, motivarlo a que, ¿verdad? Ay, no me entiendes, porque hay gente, por ejemplo, que le dices, es que me quiero quitar la vida, ¿no? O sea, el chico o la persona, ay, qué tonto eres, ¿cómo crees? Estás menso, ¿no? Entonces el otro dice, no, pues sí, ahí nos vemos, ¿no? O sea, cómo una palabra en ese momento, bien dicha o mal dicha, va a tener consecuencias. Entonces, sí hay gente con muy buena intención, pero necesita verdadera preparación para y nuestra audiencia podrá decir, oye, pero entonces yo no soy adivino, ¿cómo puedo saber en qué momento tengo que cuidar la forma en la que le hablo a mi hijo, a mi hija, a mi familiar? Y bueno, algunos de los factores de riesgo, más bien de las señales de alerta que queremos o que quiero mencionar, especialmente en los adolescentes, en los jóvenes, Norma, son los siguientes. Esta irritabilidad que luego se confunde con una característica natural de esa etapa. De la edad. Pero si esta irritabilidad y cambio de humor repentino está también presentándose con poca empatía, mal humor, esta poca sensibilidad hacia los demás, un pensamiento recurrente de muerte. Aquí sí es bien importante, los niños, porque cuando esto pasa en los niños, este pensamiento recurrente de muerte, la idea que el niño tiene de muerte no es la misma antes de los 8 años que después, ¿no? Antes de los 8 años el niño piensa que es como lo que le pasa a la Bella Durmiente. Y entonces si yo digo que me voy a morir, en lo que despierto, la persona que me está haciendo daño ya pudo haber recapacitado. Entonces el niño no tiene esa noción, no tiene todavía ese concepto, pero si hay contenido televisivo y demás que puede estar también influenciando en esta idea recurrente de la muerte, por eso es importante que cuando una persona empieza a tener este tipo de expresiones, ya sea niño, joven, adulto, hay que preguntar cómo se siente, más allá de qué piensa de la muerte, cómo se siente, qué está pasando, para saber de dónde viene esa idea, porque a veces puede ser una expresión con este sentimiento de sería una forma de acabar con todo esto que me es tan doloroso, ¿no? Sin tener esa real intención de quitarme la vida porque ya no quiero existir. Aislarse también en los jóvenes, Norma, estas expresiones de nada me importa, si yo me muero no le voy a hacer falta a nadie, yo creo que estarías feliz si me muero, este tipo de situaciones, poca tolerancia, esta actitud de reto, de revancha contra la autoridad, de resistencia ante las imposiciones, ante las reglas, y también esta variación en nuestros jóvenes o adolescentes en el sueño, en la comida, en la forma de socializar y también en el desempeño escolar y en el cuidado personal, en el aliño. Yo recuerdo mucho, una maestra nos comentaba en el Cebetis, hace algunos años hubo un caso muy sonado de una chica que era como la chica estrella en el Cebetis y de pronto se quita la vida y todo el mundo estaba impactado, ¿no? Y sus amigas cercanas decían, bueno, es que ella vivía esto en realidad, ¿no?
ella vivía violencia en su relación de noviazgo, ella tenía muy baja autoestima, tenía estos problemas, estaba de esta forma, la familia y la escuela entera estaba desencajados. Y entonces ya después que empezaban a compartir opiniones entre los amigos y los jóvenes cercanos, empezaron a hablar de algunos compañeros que, maestra, mi compañero, mire, tiene la última conexión a las 5 de la mañana y nosotros entramos a las 7, no durmió. Y entonces está en el salón dormido, no habla con nosotros, tiene un mal olor, o sea, su aliño está cambiando. O sea, estas señales de alerta, aunque no eran los mejores amigos, los jóvenes empezaron a tomar un poco más de cuidado y conciencia, porque es una de las señales de alerta en jóvenes, ¿no? Pues es que a esa edad les vale. Sí, esa es una cosa, pero otra, cuando ya se presenta no aislado, sino junto con todas estas otras señales, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también no olvidar que estos factores de riesgo son individuales, también son generacionales. Un motivo, una razón para quitarse la vida de un joven de 15 años no va a ser el mismo que el de 30, no va a ser el mismo que el de 70, son generacionales también, ¿no? Y son diferentes en las mujeres y en los hombres. Esto también es un dato que debemos tener mucho en cuenta sobre los factores de riesgo. Vamos al último corte del quicio y regresamos con Liz del módulo de salud mental de La Barca. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. El Quicio. Y damos la bienvenida a este programa a la psicóloga Liz desde el módulo de salud mental de La Barca. Muy buenos días, Liz, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Ivette. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo están? Pues mira, aquí conversando respecto a la prevención del suicidio, que es un tema en el cual ustedes desde el módulo salud mental pues abordan y también atienden casos casi todos los días, y nos gustaría conocer desde tu perspectiva cuáles son los principales elementos que podemos tomar en cuenta a esta forma de prevención o en este trabajo de prevención, y también como un hábito de nuestra vida cotidiana, Liz. Así es, mira, pues el suicidio actualmente es un problema que afecta tanto niños, adolescentes como adultos, y desafortunadamente la tentativa de suicidio se ha incrementado en los últimos meses, tanto aquí en nuestro municipio como en toda la región. Entonces, por eso es importante reconocer las señales de alarma
y los factores de riesgo acerca de una persona que se quiere suicidar. Y entre, por ejemplo, las señales de alarma podemos encontrar que la persona o el niño o el adolescente está triste, está cansado, tiene ideas negativas de sí mismo. Vamos a encontrar que también tiene angustia, nervios ante lo nuevo, al comenzar un ciclo escolar, al cambiarlo de escuela. También a veces no va a expresarnos mucho lo que siente o lo que piensa. Va a tener a veces la idea de que todo lo que hace está mal y que es un fracaso. Y vamos a notar un dolor emocional muy intenso, así como también pues problemas familiares, desafortunadamente a veces el bullying en las escuelas o incluso también las situaciones de abandono, violencia y maltrato que pues vemos muy comunes actualmente en las familias. Oye, Liz, la incidencia en nuestra región, porque sabemos que el módulo de la Barca opera de manera regional aún, en nuestra región, ¿qué incidencia hay? Hablábamos hace rato de los niños, de los jóvenes, pero hemos conocido muchos casos también de los adultos y adultos mayores. ¿Qué incidencia hay en la región, en los usuarios o pacientes que tienen ustedes en el módulo respecto a esta asociación con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades graves como el cáncer, VIH, SIDA, en el suicidio? Mira, la incidencia que más tenemos, la edad más frecuente de intento suicida o de suicidio es de entre los 12 a los 30 años. Es la edad que aquí ha prevalecido más. Solamente en este año, que nosotros supimos, a inicios tuvimos cerca de 5 intentos suicidas de personas mayores de 30 años, de entre 40 y 50. Ninguna de estas personas tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ni cáncer, ni nada de eso. Pero tenemos la fortuna de que esas personas, al momento aquí no nos han llegado casos de suicidio por alguna de esas enfermedades. Es sobre todo más en los jóvenes. Oye, Liz, ¿y qué tanto estos pacientes que llegan por estos intentos a lo mejor de suicidio, qué tanto lo relacionan con la salud mental? Pues está súper correlacionado. Les puedo comentar que cerca del 80% de las personas que vienen con un riesgo suicida es porque tienen una comorbilidad con algún trastorno mental. Depresión, ansiedad, incluso hasta trastornos más graves como esquizofrenia. Entonces, sí está muy, muy relacionado, Ivette. Pero ¿qué tanto ellos, soy Norma, Liz, qué tanto ellos están conscientes de no tener salud mental o estar mal? Pues desafortunadamente hasta que llegan a cometer el intento suicida es cuando llegan aquí con nosotros o los familiares se dan cuenta y ya es demasiado, pues no tarde, pero sí ya no estamos tan a tiempo de volverlos a prevenir. Entonces sí, a veces no llegan con una conciencia muy clara de que tienen una depresión, de que están tristes y que es por algo y que tienen que acudir a salud mental. Ya hasta que lo hacen, el intento, es cuando llegan con nosotros. Oye, Liz, y una de las acciones que han tenido a bien el módulo de salud mental a llevar a cabo en el tema es justo la formación de esta red de prevención de suicidio. Cuéntanos cómo es que va a suceder. Sí, pues precisamente se convocó a diversas instituciones públicas, tanto por parte del gobierno municipal como de educación y de Secretaría de Salud, incluso eclesiásticas, debido a que tuvimos una fuerte demanda de intentos suicidas a comienzos de año, que fue más o menos febrero y marzo. Entonces, pues se convocó a reunión y ahí se conformó la red de prevención de riesgos psicosociales. Obviamente partimos del punto de la prevención del suicidio, pero también abordamos tanto el bullying, violencia, muchas otras cosas. Hemos hecho diversas actividades, talleres, marchas, algunas pegas de calcas en los vehículos y obviamente seguimos trabajando desde nuestro lugar de partida cada quien, pero sí nos llegamos a reunir continuamente y hacemos eventos todos en conjunto. Los horarios de atención, Liz, que puedas compartirnos y también la línea que tienen ustedes de atención que puedas compartirnos para la audiencia si eres tan amable. Sí, claro. Nosotros pues estamos ubicados como módulo de salud mental aquí en La Barca, en la calle Guerrero, número 174, Colonia Centro. Los horarios son de lunes a viernes
de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. También contamos a nivel estatal con el número de intervención en crisis, que es el 911, que atiende las 24 horas, los 365 días del año para cualquier emergencia. Y pues también aquí contamos con servicio de psicología y psiquiatría. Para las personas que estén interesadas, los profesionales en salud mental, las personas que estén interesadas en formar parte de esta red de prevención de riesgos psicosociales, ¿pueden contactarse contigo a algún lugar en específico, Liz? Sí, claro, nuestro teléfono con LADA es 393-93-580-31. Aquí les contestamos en el módulo o también por vía Facebook. Estamos en nuestra página como Módulo de Salud Mental La Barca. Liz, ¿qué les puedes decir a nuestros queridos radioescuchas aquí de toda la región? ¿Qué les puedes decir para prevenir desde el hogar alguna situación como esta? Sí, pues que es importante hablar del suicidio. A veces tenemos el mito de que si hablas del suicidio lo estás provocando más, y no, al contrario. Hablar es expresar lo que sentimos y aclarar dudas, mitos. Y también es importante pues tratar que en familia haya una buena relación, una buena comunicación. Si vemos que en familia no lo hay, pues tratar de buscar ayuda profesional. También es importante no discriminar, porque a veces cuando una persona ya tuvo un intento suicida, un riesgo suicida, las personas lo rechazan, lo señalan, y pues es importante que sepamos que a todos nos puede suceder. Y también buscar pláticas, atención en las escuelas. En las escuelas la mayoría cuenta con servicios de orientador o trabajo social, y ellos también pueden orientarlos o se comunican con nosotros para hacer el enlace y acudir a dar pláticas, talleres o incluso hasta asesoría personal o grupal. Muchísimas gracias, Liz, por su disposición y su tiempo de siempre para con Radio Universidad. Un saludo a todos en el módulo de salud mental. Gracias a ustedes, Ivette, un fuerte abrazo y que estén muy bien. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Y bueno, pues ya lo sabemos, importantísimo también conocer, y a través de internet podemos investigar las líneas de atención que trabajan las 24 horas y que la mayoría todas son gratuitas, Norma, y siempre buscar hacer hincapié en tener cuidado, ¿no? Porque ahora sabemos que dentro de la tecnología y la psicología, pues hay estas personas que atienden a través de internet, vía telefónica. Siempre hacer hincapié en darse el tiempo de asegurar que sea desde luego un profesional, exactamente, y que está en las mejores manos. Así es. Y bueno, qué importante esto que dijo, me quedo con esto, y queridos radioescuchas, lo resalto y lo puntualizo. Comentaba Liz, lo primero que tienen que hacer es atreverse a tocar el tema. Atreverse a tocar el tema del suicidio y decir, sí, oye, lo has pensado, oye, ¿cómo te has sentido? Abre las puertas a saber cómo están las cosas, si es que no lo ha hecho, si es que lo ha pensado, si es que lo ha intentado, y darnos esta información necesaria para tomar cartas en el asunto, saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo ayudarle. Si yo me siento que no estoy preparada para eso, bueno, buscar un profesional y darle la ayuda que el joven o que el adulto necesita. Porque bien sabemos, Ivette, y esto es meramente una naturaleza humana, todos tenemos necesidad de contar nuestra historia. A todos nos gusta poder expresar lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho, lo que se hizo fantástico, lo que no salió tan bien. Todos tenemos esta necesidad de hablar. Si tú vas a un hospital y haces relación de ayuda, te das cuenta que todos quieren contar su historia, que todos quieren contarte qué ha hecho de su vida, qué ha pasado con su vida. Bueno, pues esto pasa también con la familia, querido Radio Escucha. En casa también tenemos que contar, cada niño, cada parte, cada miembro de la familia tiene una historia personal. Sí, aunque vivamos juntos, cada quien ha vivido desde su perspectiva, desde su forma, desde su visión, y esto tiene que ser contado. Entonces, escuchemos. Creo que la escucha es más importante, se nos ha olvidado. A veces queremos hablar y que nos escuchen. No, ¿cuándo escuchamos nosotros, no? Poner corazón en el oído para permitirle al otro que se encuentre consigo mismo y con su historia. Y es la herramienta de acompañamiento que todos tenemos a nuestro alcance. Agradecemos su compañía en esta edición del Quicio. Mari y Andrei desde Controles. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros Hugo y Oscar. Gracias. Norma.
Como siempre, un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles. Los esperamos el próximo miércoles en El Quicio, la mejor de las mañanas, mi querido Radio Escucha. Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, El Quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica. El Quicio.